Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de esta serie de videos de entrenamiento para la inclusión en aula de niños, niñas y adolescentes con la condición del espectro autista. Mi nombre es Jorge Silva, de la Universidad de Talca. Estudié en la Universidad de Talca y también en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Y vamos a hablar hoy acerca de una parte específica de este programa eh, no de entrenamiento, sí, pero de revisiones bibliográficas respecto al rol que pueden tener profesores y otros miembros del equipo educativo en la intervención de los niveles del lenguaje en, en niños y niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Bien, vamos entonces a ver un asunto que habíamos hecho. La primera parte consistió un poco en ser un poquito más conscientes de las competencias a niveles de alumnado, con algunas estrategias tomadas dentro de los materiales publicados por el Ministerio de Educación y respecto también a las adecuaciones curriculares, a los diseños universales de aprendizaje desde algo ya más bien superficial, pero hoy vamos a ir de lleno a uno de los niveles del lenguaje. Recordemos que se componen de forma, contenido y uso, o forma, contenido y función. La forma compone la fonología, la morfología y la sintaxis, que vendría siendo la estructura del lenguaje a nivel de unidades, luego de sílabas, palabras, oraciones y el orden que tienen que seguir estas oraciones y las partículas que hay dentro de ellas, su disposición en el español, etcétera. Mientras que el contenido se aboca principalmente a lo que es semántica y el uso a cómo estas dos formas de contenido se interactúan en la comunicación y a nivel social. En este caso hablaríamos de pragmática. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es irnos de lleno a la intervención en fonología y fonética. Aquí tenemos una parte de lo que es forma, que sería, bueno, aquí incluimos una parte que es de habla, que es fonética, y otra parte que es fonología. Los speech sounds o sonidos del lenguaje, o sonidos del habla, perdón, y los fonemas. Bien, este es el sector que nosotros vamos a intervenir ahora. Bien, como decía Miguel Puyuelo en el 2002 en su libro de evaluación logopédica, no sé el nombre exacto, pero esa es la intención, donde desglosa cada una de las áreas por niveles comprensivos y expresivos. La intervención fonológica tiene ciertos aspectos que debemos recordar. Primero, decir que es el nivel base del componente de forma del lenguaje y es base para la posterior estructuración sistematizada de las unidades lingüísticas. Con unidades me refiero a fonemas. Por ejemplo, la palabra barco la puedes subdividir en dos sílabas, barco. Eso vendría siendo fonología. O también, por ejemplo, en los sonidos que se forman, un fonema B, por ejemplo, con un A, ya, eso diría va. Eso también es fonología. Bien, a grandes rasgos, ya que hay otros aspectos que también vamos a ver y que están afectados en chicos y chicas aquí dentro del espectro. También es una de las bases para el posterior desarrollo electroescrito y en esto tengo que hacer recabar en la conciencia fonológica. Si bien esta no está afectada o casi no está afectada en comparación a otros grupos como el TEL o la dislexia o trastornos del desarrollo del lenguaje, ahora que tenemos un bagaje más actualizado acerca de la nomenclatura de los trastornos y dificultades a nivel lingüístico. Pero de todas maneras es bueno tenerlo en consideración porque va a ayudar mucho a entender las fortalezas y debilidades en este ámbito para poder trazar intervenciones posteriores en otros. Bien, tenemos que separarlos por niveles. El nivel comprensivo vendría siendo todo lo que nosotros llegamos de entrada, que tendría que ver, por ejemplo, y esto, discriminaciones verbales, bueno, esto no es fonología en sí, pero se ve dentro de fonología porque es importante poder hacer una buena comprensión auditiva, saber qué cosas están dichas con ciertos tonos, con ciertos timbres, con cierta intensidad, eh, separar la información también en contextos ruidosos, todas esas cosas, las onomatopeyas también, todas esas cosas tienen mucho que ver con la fonología, pero no son estrictamente fonología. Bien, lo que sí es estrictamente fonología es la memoria fonológica, que es la capacidad que tiene una persona de poder separar
la información lingüística en estas unidades que mencionábamos anteriormente, y la otra tiene que ver con una metacognición que vendría siendo la conciencia fonológica, que era esta habilidad que yo les mencionaba de poder separar una palabra por sus componentes fonológicos, dependiendo si son sílabas, si son fonemas como tal, o hacer análisis de estos tipos a este nivel, o crear nuevas palabras a partir de la manipulación de aspectos fonológicos, que vendría siendo síntesis, etcétera. Y a nivel expresivo, nosotros, por ejemplo, vamos a ver el desempeño a nivel de output, perdón, por ejemplo, con la metría de las palabras. Por ejemplo, si somos capaces de decir bien, entre comillas, bien, adecuadamente, palabras con 2 sílabas, con 3 sílabas, con 4 sílabas, que requieren mayor memoria de trabajo a medida que son más largas. También tenemos eh, la, por estructuras fonológicas. Por ejemplo, si tenemos dificultades al momento de decir diptongos y atos, que vendrían siendo los dífonos, el lenguaje fonoaudiológico, o si tenemos problemas con sinfone o sílabas trabantes como martirio, es una sílaba contrabante en este caso, o si dentro de todo este tipo de expresiones a nivel fonológico tenemos procesos de simplificación o fonológicos de simplificación. Por ejemplo, si omitimos un fonema al decir, si sustituimos, si distorsionamos, etcétera. No es muy frecuente encontrar problemas fonológicos aquí en este grupo de población, pero la adquisición, ya vamos a ver que tiene que ver mucho con la lectoescritura, puede haber aspectos que pueden chocar con los de los pares. Por ejemplo, un niño que aprende sonidos del habla viendo a un youtuber español, y cada vez que dice ve por ellos, dice ve a por ellos. Eso puede sonar, puede tener problemas, por ejemplo, en contextos diferentes donde no hayan muchos niños que vean esto y no entiendan este bagaje que se transmite culturalmente, que tiene mucho que ver con la adquisición de las habilidades lingüísticas comunicativas y que son posibles de rescatar también. Va a pasar mucho también que dentro de toda esta idiosincrasia van a haber niños que también van a manejar eh, formas extrañas, entre comillas, de pronunciar el lenguaje expresivo. Y eso vamos a tener que verlo también en caso de que suscite problemas a nivel funcional. ¿Bien? Pero para poder darnos cuenta de todos los aspectos que tienen que ver con fonología y autismo, es mejor ir a las bases. Taylor, Mayberry y Whitehouse, el 2014, y otros más que vamos a citar aquí, dan algunas luces al respecto. Por ejemplo, dentro de este libro, que es un libro de dificultades lingüísticas y autismo, se cita una gran autora que es Rapin. Rapin, el 2009, junto con otros colegas, encontraron que las habilidades fonológicas en niños y niñas en el espectro autista se encuentran a menudo a la par con los neurotípicos, porque de todos ellos solamente un 24 o 25% de ellos presenta dificultades a nivel fonológico. Bartolucci y colegas en el año 76 y Cleland y colegas en el 2010 hablan acerca de que si existen errores fonológicos en autismo, los principales van a ser a nivel de sustitución de fonemas. O sea, si digo mapa, digo mata. Esa es una sustitución. De lesiones de consonantes finales, cosa que en Chile se hace bastante, que no tiene mucho de alteración en realidad. Y problemas, y esto ya tiene que ver con fonética, con la adquisición de los alófonos líquidos, que vendría siendo la L, la R, la R, etc. Bueno, con esos son en realidad. Fritz y Snowlin hicieron un estudio bastante significativo y que sentó una base para las posteriores investigaciones respecto al lenguaje y autismo en general, el año 83, y determinaron que las personas que aprenden lenguaje a través de asociaciones concretas, pero también aprenden de una forma denominada coherencia central, donde nosotros buscamos que toda la información lingüística que aprovechamos desde distintas vías, que pueden ser auditivas, kinésicas, visuales, tengan una coherencia.
una coherencia que la persona busca en torno a qué relación tiene esta información con el contexto, qué cambia dentro del contexto, y esos cambios se adosan connotativamente con lo que yo voy aprendiendo a nivel lingüístico. En el caso del autismo vamos a ver que eso supone ciertos problemas. Y Bogdachina, el 2005, también ve un aspecto que es muy importante en fonología, que es la prosodia. La prosodia puede presentarse en niños con autismo y niñas con autismo, adolescentes también, de forma monótona. Y vas a tener una habla sumamente monótona que no tiene inflexión alguna casi, como si estuvieras hablando con un robot o con un sintetizador de habla. Y eso puede suponer varios problemas que van desde las adaptaciones sociales hasta el reconocimiento de información implícita a nivel oral. O bien pueden tener inflexiones, ritmos y estrés, en este caso acentuación, de una manera bastante particular en comparación a las demás, con dificultad para entender su uso en situaciones sociales. Podría, por ejemplo, sonar un niño con autismo cuando está afirmando algo que lo está haciendo de manera enojada o con prepotencia, siendo que no es así. Por esa razón, la prosodia también debe intervenirse. Y ya que tenemos estos 4 puntos, nos vamos a ir acá. J. Frick y su colega Snowley mencionan este asunto de la coherencia central fuerte y débil. En neurotípicos y neurotípicas, la coherencia central es fuerte, lo que permite relacionar información desde el contexto y a niveles profundos, a niveles de códigos que la gente entiende de forma implícita. Por ejemplo, no bueno, ahí vamos a hacer algunas cosas que podemos ver, pero por ejemplo los dobles sentidos vendrían siendo parte de esto, las ironías, el sarcasmo, etcétera. En el caso de la coherencia central débil, que se observa bastante en autismo, tiene que ver con relacionar la información de forma gestáltica. O sea, todo lo que dices se agrupa como un todo, pero unitariamente, de forma discreta. Y es por eso que, por ejemplo, se postula esto, una teoría, de que hay niños con autismo, niñas con autismo que presentan ecolalia, porque ellos tratan de decir una palabra entera como si fuese una sola unidad lingüística. Entonces, pueden redundar mucho a ojos o sea, a oídos de los demás, pero en el fondo están diciendo una sola cosa, una sola unidad. ¿Bien? Que puede ser cualquier palabra que se maneje de forma idiosincrática. O en el caso de autismo de alto funcionamiento, algunos aspectos que podrían relacionarse con una adquisición más bien superficial del lenguaje. Bien, y bueno, vamos a ver una predominancia de procesamientos lingüísticos, una a nivel léxico en el caso de neurotípico y neurotípica, con fuertes asociaciones desde el uso, o sea, la pragmática, y las situaciones sociales que se rondan entre ellas. La fortaleza aquí, o la predominancia en el caso de autismo, va a ser a nivel de decodificación. O sea, estamos hablando de fonología también. Buena capacidad en realidad de poder agrupar información que tiene carácter denotativo. Por eso también ellos son muy buenos en el aspecto de aprenderse palabras que no tienen poco o nada de contexto, o derechamente son inventadas. De la misma forma en cómo aprenderían palabras que fuesen con significado. Esto lo comprobaron Utafric en estos experimentos que mencionaba y que pueden ver en algún momento en algunas páginas en español que lo citan. Y hablando de en español, vamos a tratar de decirlo bastante simple esto. Aquellos con coherencia central fuerte tienen preferencia por las partes abstractas de la adquisición de la lengua, y aquellos que no, que vendrían siendo los que presentan coherencia central débil, tienen preferencia por unidades concretas, discretas, etc. Bien, vamos a hacer un ejemplo de intervención. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que la guía didáctica de lenguaje y comunicación que se dispone para los de niños y niñas de cuarto básico, Mineduc, del Ministerio de Educación, este año, tiene objetivos de aprendizaje relacionados con el lenguaje oral, que vendrían siendo leer en voz alta, de manera fluida, de varios tipos de textos apropiados para su edad, pronunciando palabras con precisión, ya vendría siendo lo que estamos hablando, respetando signos de puntuación, que en caso de niños con monotonía sería difícil, leyendo con entonación adecuada, lo mismo, leyendo con velocidad adecuada para el nivel, que eso es variable, pero ya sabemos que, por ejemplo, existen algunas dificultades a nivel de comprensión lectora en autismo, que las vamos a mencionar más adelante en el apartado de semántica, o en el apartado de morfosintaxis, que también tiene que ver. Leer y familiarizarse con amplios repertorios de literatura,
entre ellos poemas, que ya sabemos que tienen rimas y una estructura también, cuentos folclóricos, fábulas, leyendas o mitos. Las fábulas, las leyendas, los mitos se cuentan con cierto énfasis, como el famoso storytelling que tienen los gringos. Entonces, aquí también hay una fuerte necesidad de crear habilidades fonológicas para poder decir esto de manera apropiada, o al menos desde el punto de vista de los aprendizajes esperados, como están ahí. Bien, sabemos que existe entonces a nivel curricular un énfasis en este eje que vendría siendo el lenguaje oral. Bien, un ejemplo, y estas son muchas citas para una cosa bastante concreta, pero que los voy a poner aquí para que se pueda entender, es ¿qué se pone en juego al leer en voz alta? Bueno, en el caso de una lectura en voz alta, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos como la fluidez, esto ya habla, los signos de puntuación y la entonación. La lectura oral, ya vendríamos diciendo spelling en inglés, aunque spelling también puede ser ortografía o deletreo, dependiendo del contexto, está relacionada con actividades en áreas relacionadas con el almacenamiento de este nivel cerebral de representaciones ortográficas muy finas. Quiere decir que para poder tener una buena lectura oral no basta simplemente con entrenar la conducta motora oral, o sea, de lectura oral, de habla, la parole, sino que también debemos enfocarnos en crear un buen aprendizaje ortográfico constante. Y no muchas veces eso se logra, incluso a niveles de niños y niñas neurotípicos tampoco se logra. Chile tiene un bagaje bastante al debe con lo que se relaciona con la ortografía en general. Y en realidad con todo lo que tenga que ver con comprensión lectora. Bueno, yendo más lejos, existen déficits en este proceso que están relacionados con peores desempeños en tareas de conciencia fonológica. Lo que significa que si yo entreno conciencia fonológica, podría mejorar este aspecto que estoy seguro que lo van a encontrar descendido en muchos niños y niñas en el contexto de cuarto básico. Las habilidades de lectura de palabras aisladas va a ser similar entre niños y niñas con la condición del espectro autista y niños neurotípicos. O sea, nosotros nos podemos apoyar acá para hacer andamiaje. Leer lectura de palabras aisladas, por ejemplo, leer al dictado, puede ser una buena manera de poder crear actividades que se anclen desde ahí hasta otros tipos de estructuraciones lingüísticas más complejas. Y según Ordóñez y colegas, aprender a leer en voz alta primero requiere aprender las correspondencias entre sonido y ortografía, cosa que por ejemplo que en casos de niños con dislexia está muy afectado y que también puede haber casos de dislexia en autismo, aprovechando. Además, la experiencia con la palabra impresa, en este caso conciencia de lo impreso, permitirá a los lectores, incluso a los más jóvenes, adquirir rápidamente conocimientos semánticos y morfológicos sobre la ortografía de su lengua. O sea, este nivel es la base para lo que viene después. Y otro punto es entender primero que si el alumno o alumna con esta condición del espectro autista va a tener problemas de lectura oral, vamos a tener que primero sospechar de este nivel que vendrá siendo la fonología. Bien, entrenamientos fonológicos en autismo existen. Iniesta, en el año 1980, que es un analista de conducta, basó en ABA un programa de entrenamiento con aprendizaje sin errores, usando pistas que desvanecen de manera gradual. Primero usó entrenamiento con bisílabos, ya lo vamos a ver. Luego síntesis, o sea, crear palabras nuevas a partir de la manipulación de esta sílaba, con los bisílabos que se adquirieron de forma previa en el entrenamiento. Miranda y Locke, el año 89, establecen que el entrenamiento fonológico en casos de preverbales vendría siendo el objetivo final de intervención cuando se implementa un sistema de comunicación aumentativo alternativo. O sea, la conciencia fonológica es como la parte final, el objetivo final, luego de pasar por distintas etapas funcionales de entrenamiento en estos casos. O sea, el hecho de mantener un sistema de comunicación aumentativo o alternativo, o los dos de plano, dentro del aula, no es excusa, se puede entrenar igual. Y Volkmar, en el año 2021, en su enciclopedia de los trastornos del espectro autista, menciona que en el tratamiento de los trastornos fonológicos en autismo, el objetivo principal es mejorar inteligibilidad del habla, para que así se pueda facilitar la comunicación efectiva.
Por tanto, este es el objetivo que vamos a tener siempre. Siempre en cualquier programa de entrenamiento y cualquier programa de intervención en aula, sea hecho por profesores, sea hecho por asistentes de la educación. Este es un ejemplo. El ejemplo de Iniesta lo citaron colegas brasileños, analistas de conducta, el año 2016 en un recurso que es gratuito y que enseña a leer y escribir a niños y niñas con autismo. Bien, aquí por ejemplo tienen pata. Está en portugués. La pata nada, de nadar. Y aquí tenemos subrayado con rojo el fonema que se va a trabajar para la síntesis. Pata, pa. Entonces tenemos pata acá. Oh, perdón. Y nada acá. Sacamos una sílaba pa, sacamos otra sílaba na. Entonces tratamos de hacer nuevas palabras a partir de la manipulación o síntesis fonológica. Tenemos pata, otra vez puede ser papa, bien. Y en el caso de nada, nada, nata. Entonces nosotros siempre ocupamos aquellos estímulos previamente trabajados. Esa siempre tiene que ser la forma de aprender, porque conduce en base a otras estructuraciones a un aprendizaje sin error, que es lo que se vendría haciendo acá en autismo. Pata, nada, pa, nada. El hecho de hacerlo sin error tiene que ver con el grado de resiliencia que presentan ante los fracasos. Se pueden descompensar y muchas veces lo vamos a ver de una forma en caso de fracaso a nivel del trabajo en aula o a nivel de terapia. Por eso siempre se hacen estas cosas como lo establecía Skinner en el caso del punto de vista conductista. Tenemos otra cosa. Esto ya es algo que se sacó del currículum, que es una actividad, por ejemplo, que utiliza bastante conocimientos de tipo fonológico. Aquí, por ejemplo, se está trabajando qué es el eco. Eco, eco. ¿Bien? Entonces dice, ¿quién tendrá mis pelucas? Lucas, responde el eco, mirando a todos lados. ¿Quién es Lucas? ¿Y dónde se esconde? Conde. ¿Cómo? Si quieres ser marqués. Es. Y vas utilizando las últimas sílabas finales. ¿Me entiendes? Entonces el trabajo con esto tiene que ver con un conocimiento a nivel metalingüístico de tipo fonológico. ¿Bien? Y en el mismo cuaderno de trabajo que se puede bajar de la página de Mineduc, tiene un checklist de sí y no, que vendrían siendo acá, los personajes son uno y el eco. El eco repite los últimos sonidos de cada intervención, eso tienes que tener conocimientos fonológicos para responderlo. La letra se puede leer con facilidad. Utilizaron tilde cuando correspondía, utilizaron punto al finalizar cada intervención. Entonces en este aspecto de lo fonológico, a nivel de instrucción en la sala de clase, va a tener mucho que ver con las reglas gramaticales. Y también con esta interacción y conocimientos metalingüísticos de la fonología, que vendría siendo lo que nosotros decimos como conciencia fonológica. Bien, o sea, actividades para hacer esto en aula se deben pasar por un tema de currículum, sí o sí. Pero esta forma de entender la fonología puede ayudar a los profesores que nos están viendo, profesoras que nos están viendo y padres también, a cómo utilizar este tipo de material para poder intervenir aspectos fonológicos que después van a servirme más adelante como una base. Bien, otros aspectos en fonología tienen que ver, por ejemplo, con aspectos de preferencias al momento de hacer las clases. Por ejemplo, se pueden seleccionar libros con rimas y frases de manera predecible. Usar poemas y canciones, aspectos musicales, estamos acá, con rimas que aumenten la participación para muchos niños y niñas con necesidades de tipo especiales. Pero también, aparte de aumentar la participación, aumentan la conciencia fonológica. Por lo tanto, es muy bueno trabajar con esto, en quienes dispongan de la habilidad musical y quienes también puedan verlo desde el punto de vista fonológico. También debe aprovecharse el entorno. El foco debe estar en características en el entorno de clase al que está expuesto el alumno o la alumna, como el conocimiento que tiene el profesor, que ahora ya estamos brindándole por lo menos un poco más, de manera más específica, cómo se debe trabajar. De la composición de la clase, por ejemplo, si puedo crear grupos para poder hacer estas cosas que permitan que en entornos naturales el niño y niña con autismo aprenda
en colaboración con sus compañeros, y del currículum, que acabamos de ver que existen actividades que pueden aprovecharse para este tipo de enseñanza. Y la última tiene que ver con la organización de las clases. Este es un aspecto crítico que contribuye al aprendizaje de los estudiantes siempre. Docentes que sean responsivos y que tomen nota del proceso vivido en estudiantes van a poder siempre llegar más adelante respecto a otros que no lo hacen. Y el hecho de que la estructuración de la clase sea importante también tiene que ver con una característica dentro del autismo, que es la preferencia por aquellas cosas concretas y que sigan un patrón, una regla, que sean fáciles de aprender. No solamente porque sean fáciles de aprender, sino porque también hay un aspecto estético, hay un aspecto de disfrute que los niños y niñas con autismo tienen hacia este tipo de ordenamiento del medio. Es un placer. En tanto, eso también debe respetarse por un punto de vista de derechos. Bien, lo último que nos queda es el entrenamiento de prosodia en autismo. Este es un libro específicamente para entrenar prosodia en autismo que lo hicieron Dunn y Harris el año 2016. Está en inglés, lamentablemente, pero aquí se los traduzco en parte. Un poco la base de todo esto. Entre todas las cosas que entrena de la prosodia, que son bastantes, que tienen que ver con voz y habla acerca de la resonancia, con ejercicios de modificaciones funcionales de los tejidos blandos de la boca que le dan el carácter de resonancia hiponasal o hipernasal, y en este caso tratamos de normalizar, que vendría siendo el trabajo que hacemos dentro de fonoaudiología. Pero en el aula nosotros podemos ver los aspectos del manejo emocional, porque muchas veces la prosodia y la resonancia tienen que ver con el manejo de las emociones al comunicar. Si yo entreno el manejo emocional y con situaciones que eliciten emociones genuinas, es más fácil que se aprenda. Porque yo no lo voy a hacer a través de una instrucción de libro, sino que va a ser a través de situaciones naturales donde estas ocurren y donde ocurren también aspectos del punto de vista neurobiológico que van a predisponer al niño a aprender de forma efectiva o más efectivamente este tipo de cosas. No es lo mismo entrenar emocionalmente en aspectos que pueden ser deducibles de una lectura que en una situación emotiva entre compañero y compañera. Ese manejo emocional en el aula, va a tener mucha importancia y que el profesorado puede hacer. Ahora, mencionar toda la estrategia de manejo emocional en el aula vendría siendo bastante largo y existe mucho material. Lo ideal sería que ese material lo contrastaran con los conocimientos que estamos partiendo ahora. El timbre o tono de voz se puede entrenar a través de lectura en voz alta, con lo que acabamos de ver, y que sabemos que la fonología, sobre todo la habilidad de metalingüística, tienen mucho que aportar ahí, utilizando, por ejemplo, en aquellos casos exageraciones donde todos pueden hacerla, el profesor también, y también hacerlo con pseudopalabras, porque se ha visto que aquí por lo menos existen ciertas fortalezas en niños y niñas con autismo. Entonces siempre el profesor, la profesora, va a ser el modelo. Y que todos se hagan desde el punto de vista directivo, sí, pero en otras puede ser más participativo o híbrido, que le llamamos nosotros, donde el setting o este moldamiento de lo que vendría siendo el entorno no siempre va a depender del profesor. Sobre todo en un contexto de aprendizajes de tipo constructivista. Y por último tenemos la acentuación. Existen dos tipos de procesamiento de la acentuación en la literatura, que vendrían siendo el gramatical, donde nosotros aprendemos las reglas morfológicas de la acentuación en las palabras, cuando va a ser aguda, grave o esdrújula, por ejemplo. Por ejemplo, una palabra aguda sabemos que tendrá tilde cuando presenten n, terminen en ns o un vocal, ¿ya? Entonces va a ser más fácil para mí acentuarlo ahí. Y la otra tiene que ver con la pragmática, con estas relaciones a través de lenguajes con coherencia central fuerte, que ya lo vimos, y que sabemos entonces que es mejor en casos de niños y niñas dentro del espectro autista, enfocarse en la parte gramatical. Esto lo vamos a ver después en un asunto llamado conciencia morfológica, que ya vamos a ver que tiene también que ver con toda esta instrucción en la electroescritura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar tarjetas de entonación. Entonces yo
predispongo previamente el contenido que se va a trabajar en clase desde el punto de vista de la entonación y hago representaciones visuales de la entonación y estas tienen que tener una correlación directa, concreta con el tipo de entonación que voy a trabajar a través de esta semiótica, de estos símbolos que nosotros vamos a utilizar al momento de trabajar. Y esto también puede hacerse con entrenamiento. Igual como en el programa de Iniesta que habíamos mencionado anteriormente, se puede trabajar de una forma bastante con análisis funcional de la conducta. Podemos hacer mucho de esto. Bien. Lo otro que podemos hacer también es que estos usos de tarjeta de entonación van a tener carácter de transmisión cultural. Si lo usamos de forma constante, no solo se va a entrenar, no solamente, sino que también vamos a validar su uso desde el punto de vista comunicativo. Por lo tanto, van a haber otras situaciones donde esto va a querer utilizarse desde el punto de vista de transmisión del lenguaje. Y nosotros podemos utilizarlo ahí de forma de que ellos puedan construir esto y que sea parte del repertorio curricular de la sala de clase. Bien, estos son algunos ejemplos. Bien, y todo esto, como es, estos videos están hechos para profesores y profesoras, tenemos que hacer también un énfasis en la instrucción del lenguaje en sí, en la etapa que estamos hablando acá de cuarto básico, en la etapa de, en este caso, operaciones concretas. Barros de Oliveira y Bosa en el año 2014 citan aquí textualmente en el caso de la instrucción del lenguaje, las que representan las primeras relaciones que el niño establece y que aparece en nivel de acción, en el caso de lo que vendría siendo pronunciar palabras o frases, en este caso sílabas que tienen significado y por tanto son palabras, vendría siendo, por ejemplo, el trabajo del no, que es la negación, no puede. Y cuidado que, por ejemplo, en el caso del autismo, hay muchas dificultades para decir sí. Ya vamos a ver por qué. En el caso de es, que es la designación de cualidad, por ejemplo, esto es grande, esto es chico, eso también se puede trabajar. Y que es la conjunción o unión entre ciertas cosas, el coche y la muñeca, o que la distinción, por ejemplo, excluir, pon o quita, o incluir, quiero manzana o naranja. Estas cosas también se tienen que entrenar, porque hay muchas situaciones donde el niño va a requerir elegir entre dos caminos, elegir entre dos elecciones. Y es cierto que esto se trabaja a nivel de conducta, pero también es cierto que estas conductas tienen información de tipo fonológica que aquí se van a trabajar. Entonces aquí se va a trabajar la entonación, la prosodia. Se va a ver que existe conciencia al separar o no unir de plano manzana o naranja, sino que la vamos a separar entre manzana o naranja. Bien, el primer sentido en general es el más fácilmente presentado y comprendido. Por lo tanto, este también deberías comenzar con ese luego y luego con el otro. El sentido referente a la posibilidad aparece solamente cuando el niño comienza a tratar con operaciones lógicas, y esto va a pasar también. Esto no es nada ajeno a las reglas del aprendizaje, no solamente desde el punto de vista conductual, sino que también desde el punto de vista epistemológico. Bien, como decía Jean Piaget. En el caso de los condicionales, por ejemplo, sí. Entonces, que condicional en general es más utilizado con el sentido de causalidad más que de condición. Si lo muevo, entonces la torre se cae. Bien. Estas partículas a nivel fonológico dan paso después a otras estructuraciones que ya vendrían siendo morfosintácticas, que vamos a dar paso después en el próximo video. Pero es importante trabajarlo desde este punto de vista. Y si vamos a ver, por ejemplo, que lo principal aquí vendría siendo que en este tipo de interacciones o de aprendizajes, todo esto se haga de una forma inteligible. Si no hay inteligibilidad suficiente, entonces debo trabajar fonología. Si nuestros conocimientos de conciencia fonológica no son lo esperables para un niño de esa edad, por ejemplo, que sepa poder cementar sílabas está bien, pero que no sepa hacer síntesis a los 8 o 9 años, ya es un asunto que yo puedo intervenir desde el punto de vista descriptivo evolutivo. Si, por ejemplo, tenemos problemas con la prosodia, utilizaré este tipo de partículas que en este caso sí tienen significado a nivel de discurso y a niveles de gramática,
para poder realizar trabajo a niveles fonológicos. Porque yo siempre voy desde una base. Y la base en el caso de los niveles del lenguaje es yendo desde la fonología. Bueno, no solamente porque sea la base de los niveles, sino que porque es una habilidad que se encuentra relativamente conservada en autismo y puedo ocuparla porque sé que no habrán muchos errores aquí. Bien, pero pasamos de cada fonología fonética a morfología, sintaxis, que vendría siendo todavía forma, para llegar a contenido, que es semántica, y uso, que vendría siendo pragmática, el significado en contexto o discurso, que es una de las cosas mayor o mayoritariamente afectadas en autismo. Bien, eso ha sido todo. Más adelante pasaremos con la parte morfosintáctica, en el cual ahondaremos un poco en aquellos aspectos gramaticales que hemos visto acá de la intervención fonológica y ya de plano hablar de morfología y sintaxis en autismo. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo video.